Buenos días, mi nombre es Ana Josué Estudias Ríos. Voy a exponer el tema de mecánica de fluidos, la sección 14.6, viscosidad y turbulencia. Al hablar del flujo de fluido, supusimos que el fluido no tenía fricción interna, es decir, que no había viscosidad y que el flujo era laminar, es decir, hay un patrón de flujo. En muchos casos, esos supuestos, esas suposiciones que hicimos son válidos. En muchas situaciones físicas importantes, los efectos de la viscosidad, es decir, de la fricción interna y la turbulencia, son extremadamente importantes. La turbulencia, o también llamada viscosidad, o la fricción interna, es el flujo turbulento. Flujo no laminar, como algunos lo dicen. Viscosidad. La viscosidad es la fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas es la razón por la que se dificulta el remar, por ejemplo, ya sea en una canoa, en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el remo. Los efectos de la viscosidad son importantes tanto en el flujo de fluidos en las tuberías, el flujo de la sangre y la lubricación de las partes de un motor. Los fluidos que fluyen con facilidad, como el agua, la gasolina, tienen menor viscosidad que los líquidos espesos como la miel o el aceite de un motor. La viscosidad depende de la temperatura. Al aumentar la temperatura, la viscosidad aumenta para los gases y disminuye para los líquidos. Un ejemplo que les puedo dar es el siguiente. La lava es un ejemplo de fluido viscoso. La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Cuanto más caliente esté, más fácil fluye. Un fluido viscoso tiende a adherirse a una superficie sólida que esté en contacto con ella. Como se puede ver, aquí tenemos la miel y la miel está, como es un fluido viscoso, se adhiere a la superficie. Por eso las partículas de polvo pueden adherirse al aspa de un ventilador, aun cuando está girando. Y por eso no podemos limpiar bien el auto con solo dirigir el chorro de agua de una manguera hacia él. Pensemos en un fluido con cero viscosidad para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Si los dos extremos de un tubo cilíndrico están en la misma altura, entonces Y1 y Y2 son iguales. Y la rapidez del flujo es la misma en ambos extremos. Entonces la rapidez en la sección 1 es igual a la rapidez de la sección 2. La ecuación de Bernoulli indica que la presión es la misma en ambos extremos. Este resultado no es válido si tomamos en cuenta la viscosidad. Debido a la viscosidad, la rapidez es cero en las paredes del tubo a las que se adhiere el fluido y máxima en el centro del tubo. Los dedos detrás del flujo de una presión mucho mayor que la presión atmosférica hace que salga pasta dentrífica del tubo. Turbulencia. Si la rapidez de un fluido que fluye excede el valor crítico, el flujo deja de ser laminar. El patrón de flujo se vuelve irregular, caótico, cambia continuamente. No hay un patrón estable. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo laminar que tiene un patrón estable. Aquí tenemos un flujo turbulento que no tiene un patrón, es irregular, caótico, cambia continuamente. Este flujo irregular y caótico se denomina turbulencia. La ecuación de Bernoulli no es aplicable a regiones de turbulencia, ya que el flujo no es estable. El hecho de que un flujo sea laminar o turbulento depende de la viscosidad del fluido. Cuanto mayor sea la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir y es más probable que el fluido sea laminar, como este es el caso. Es un fluido laminar que tiene un patrón. Para un fluido de cierta viscosidad, la rapidez de flujo es un factor determinante para que exista turbulencia. Un patrón de flujo que es estable de baja velocidad se vuelve inestable cuando se alcanza una rapidez crítica. Un ejemplo que les puedo dar es el siguiente. El flujo de agua de un grifo es, inciso A, laminar cuando sale
baja rapidez y si se ve turbulento cuando tiene una rapidez alta. Con eso concluimos el ejercicio, pero antes voy a entrar un momento a Meet para que pueda mostrar mi rostro. Bueno, voy a ingresar a Meet. Buenos días, mi nombre es Ala José Espías Ríos, he expuesto tema de mecánica de fluidos, la sección 14.6, viscosidad y turbulencia. Con eso concluyo la exposición. Muchas gracias.